Ahí tengo que expresarlo en nombre del gobierno departamental, que estando acá todo el equipo, como siempre, cuando se trata de defender y desmentir muchas cosas e imprecisiones que se dijeron ahí, pues no nos permitan hablar, aún sometiendo a la votación y obviamente con las mayorías aplastantes niegan una proposición. Han oído y han visto ustedes como siempre se organiza un orden del día donde la administración departamental hable con la decencia que nos asiste, con la particularidad, a mí en particular de la parte técnica, sin meterme en términos políticos que no me interesa, pero sí era necesario hacer unas precisiones que a la postre no nos permitieron, haciendo uso otra vez de las mayorías y negando la posibilidad de que la administración le explique al pueblo de Casanare cuál es la realidad del tema. Entonces le agradezco a todos los medios, a ustedes, a sus seguidores. Yo creo que aquí, en primer lugar, hay que explicar unos términos clarísimos. Ahí dieron unas cifras que son absolutamente irrebatibles. Yo no puedo hablar de un presupuesto o cómo se maneja una entidad pública. Me hubieran dado la oportunidad, había sido un escenario absolutamente claro, porque lo estaban transmitiendo para explicarle a muchos casanareños cómo funciona la entidad territorial departamento desde el punto de vista presupuestal. Hacer un ejercicio con corte a 30 de junio para mirar si ha sido eficiente la ejecución o no, me parece absolutamente perverso y falto de la realidad. En primer lugar, el presupuesto de Casanare en la vigencia 2025 asciende a 872 mil millones de pesos. Pero de eso hay que hacerle claridad a la ciudadanía. De eso, 301 mil millones de pesos pertenecen al Sistema General de Participaciones y van directamente como una transferencia a Capresoca. Esos recursos soportan, amigos casanareños, todos los afiliados, que son en su gran mayoría, más del 60% de los afiliados de Capresoca son gente de estrato 1 y 2. Esos recursos soportan eso. Entonces no son un presupuesto para que el gobernador cumpla proyectos porque tiene una destinación específica. Aquí también hay cerca de 200 mil millones de pesos que aún sin hacerle una transferencia están directamente destinados a financiar la nómina de todos los docentes del departamento de los 18 municipios que atiende el departamento, a excepción de Yopal, que está certificado y maneja directamente los recursos del Sistema General de Participación. Si usted hace un análisis serio de verdad y le habla con realidades a la gente como lo estoy haciendo, pues realmente el presupuesto del departamento es cercano al 40 o 50% de lo que estamos hablando. Y aún esos recursos que son de inversión, pues tienen que mirarlo porque también tiene destinación específica. También hay destinación específica para el Fondo Local de Salud, para el Plan de Contingencia, etc. Hay varios millones de estos recursos que, repito, no soportan inversión en proyectos sectoriales. Y esa es la gran discusión, y eso era lo que quería yo explicarle a la ciudadanía en la asamblea, que no se me permitió. Se habla de los recursos de regalías. Los recursos de regalías, 536 mil millones en este periodo, según la ley 2442 expedida por el Congreso de la República. Información clara, precisa, que ustedes la pueden ver en el SICODEF, en el Ministerio, en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De estos recursos también hay unas destinaciones específicas. El 2% es para grupos étnicos, que al hacer las cuentas son cerca de 12 mil millones de pesos. Empecemos a descontarles de ahí. Ese 2% que son de destinación específica no es sino revisar el acuerdo 2, el acuerdo 10 de Comisión Rectora y aplicarlo. Y hay unos recursos específicos ahí para los grupos étnicos y para la población afrocolombiana. Unos recursos de destinación específica, que es claro explicarlos también. Si nosotros miramos, el 20% del Sistema General de Regalías está bloqueado conforme al decreto 1821, que es el decreto reglamentario de la ley 2056. Esto se hace claramente para mirar los desajustes del análisis macroeconómico en el Sistema General de Regalías. Es normal, pero no es una destinación que vaya ya a inversión del departamento. Cuando uno hace ese análisis, pues realmente se da cuenta cuántos son los recursos del Sistema General de Regalías. Hablemos del 5% que habla el artículo 40 en su parágrafo primero de la 2056, destinado a la educación superior en el departamento. De ahí hay unos recursos importantes
con los cuales, por cerca de 13.000 millones de pesos, el gobernador hizo una inversión clara en la universidad, que lo acabó de anunciar y que está en ejecución el proyecto a través de la misma universidad para la clínica veterinaria de pequeños animales. Este y otros proyectos que están andando son esos recursos. Y preguntaban aquí, ¿dónde está la inversión de las regalías? Pues están en los proyectos que hemos aprobado y que están visibles en la página web de la gobernación y que se pueden verificar en el Departamento Administrativo de Planeación, y que cualquier ciudadano de bien que quiera revisarlos lo puede hacer sin solicitud. Tenemos la directriz del gobernador de presentarlos a la ciudadanía, pero le quiero nombrar algunos. 25.000 millones en ajustes para terminar obras de gobiernos anteriores, incluido una obra aquí cercana en el municipio de Nunchía, aquí en La Yopalosa, una pavimentación y unas obras de saneamiento básico que tenían que ser obviamente terminadas porque son para la ciudadanía, incluidos varios proyectos que venían con problemas de inconvenientes con PAT desde gobiernos anteriores, y que es normal en la ejecución pública. Cuando uno hace este ejercicio, pues se da perfectamente cuenta de que ahí está el proyecto de la pavimentación y mejoramiento de saneamiento básico acá en el corregimiento del Morro, obra que la gente llevaba más de 10 años escuchándola y que no se había podido ejecutar. Ahí está el proyecto de la primera, el hueco de la 40, obras que están en ejecución. Ahí está la solución de la pavimentación, la Y, el Porvenir Sabana Larga, una obra con un PAC que amenazaba la inversión del 60% del departamento y que lo logramos solucionar el PAC. Pero eso entre tantas otras. Y los proyectos están clarísimos y los recursos garantizados para hacer la Torre del Oro, para hacer el frigorífico, la planta de balanceados y lo que ha llamado el gobernador el PAC. Entonces ahí está la pregunta y la respuesta. Este gobierno ha sido serio con la inversión. Este gobierno ha sido transparente. Claro, las obras están y se dicen a la postre. Ahora bien, si nosotros le mostramos a la ciudadanía que el departamento de ingresos corrientes con destinación específica en 2 presupuestos llega casi al 1.5 millones de pesos, pues no es nada más errado en una lectura preliminar y básica del presupuesto, desconociendo cómo es el manejo de la hacienda pública en el departamento, pero lo más grave, no permitiendo que se le explique a la ciudadanía cómo es el manejo de la hacienda pública, porque se dijeron tantas cosas ahí que son imprecisiones. Por ejemplo, es bueno aclararle a la ciudadanía el bajonazo que tuvo el departamento en el índice de gestión que el diputado García leyó. Claro, pero hay que decir cuáles son las variables que afectaron ese bajonazo y cuáles son los gobiernos responsables. Por eso no nos permitieron hablar. Entonces, digamos que ahí hay varios factores y además es un análisis básico, estático y ajustable del DNP. Esa es la mejor aclaración. Secretario, en medio de ese ambiente que ustedes desde el gobierno llaman manipulación de cifras y ahora una especie de mordaza que impone la Asamblea para permitirles hablar, ¿va a insistir el gobierno departamental en una nueva presentación de este proyecto? Yo creo que no hay las garantías para presentar una propuesta nueva. Venga como venga, la van a hundir, aún y así utilizando el mismo mecanismo de no dejarnos explicarle a la ciudadanía. Y acá, ustedes vieron claramente el proyecto, la comisión lo hundió, haciendo obra y alarde de sus mayorías, que es necesaria y que es normal en una corporación como esta, pero no nos permitieron acudir a lo que dice claramente el artículo 10 y 11 del reglamento interno de la Asamblea, donde por primacía del interés general podíamos corregir, y es permitido por la ley. Además, no nos permitieron eso. Y entonces, si no es un proyecto que pase, que tenga garantías para pasar por la Asamblea, ¿qué va a hacer el gobierno para atender las necesidades? Porque esas sí no dan espera. Haya plata o no hay plata, se necesita atender. Estamos en una revisión muy seria de mirar cómo se atienden las garantías, acudiendo a los alcaldes, acudiendo a la complementariedad y la subsidiariedad. Lo que sí es claro es que el equipo de gobierno y el gobernador tiene la directriz y la capacidad de sacar adelante el departamento, como lo ha dicho, sin hacer, digamos, alarde a que tengamos que arrodillarnos acá en el caso nuestro, siendo absolutamente transparentes. Y claro, ustedes como medios de comunicación se dieron cuenta, vine acompañado de absolutamente todo el equipo para dar las garantías, para mostrar la articulación, la seriedad de la que he hablado, para decir, aquí estamos, qué es lo que ustedes, aún sin estar mal el proyecto, quieren que revisemos.
no se nos permitió. ¿Sabe por qué no se nos permitió? Porque si se nos hubiera permitido, hubiéramos demostrado absolutamente que el proyecto de la administración departamental estaba muy bien estructurado, y que si había algún error, que es normal también en el trámite de una ordenanza, pues se pudiera corregir acá, haciendo, como le digo, útil la ordenanza del reglamento interno, las normas y la Constitución y todas las leyes que tienen que ver con hacienda pública en el nivel departamental. Doctor Alfonso, ¿eso quiere decir que la Asamblea no les dio un espacio, unas mesas de concertación para evaluar precisamente ese proyecto de ordenanza? No hubieron mesas de concertación. Y lo repito, no hubieron mesas de concertación, aún acá en el recinto, en el desarrollo a tiempo, en el tiempo reglamentario, conforme al reglamento de interno de la Honorable Asamblea y a la ordenanza 027 del 2022, que es el estatuto orgánico del presupuesto a nivel departamental. Doctor Alfonso Cárdenas, la Federación Nacional de Departamentos, los gobernadores están preocupados por la aplicación por parte del gobierno de la ley 2468 que modifica el FOMPET. Para el caso nuestro, ¿qué aplica? Ahí hay varios análisis que hacer. Digamos, el comunicado de los gobernadores del país a través de la Federación Nacional de Departamentos es bien importante analizar. Digamos que la aplicación de esto y el bloqueo que se ha hecho, no solamente a los departamentos, sino a todos los municipios del país, pues es también un tema de interés y de revisar, porque aquí en el departamento hay unos recursos importantes por FOMPE que se podían desahorrar, que en una crisis como la que está pasando el departamento de recursos se podrían utilizar y no se pueden utilizar. Igualmente lo decía yo acá en la asamblea y les mostré, haciendo aplicación al acuerdo 12, que recoge varias iniciativas sectoriales de comisión rectora en las orientaciones transitorias del Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación ha sacado un concepto de fecha 1 de junio del 2025, donde prácticamente impide o niega que vaya a la estructuración de los proyectos del Sistema General de Regalías el cálculo de los costos de licenciamiento ambiental. Repito y lo digo, creo que es un error, porque ese bloqueo, haciendo cuenta todas las entidades territoriales, departamentos y municipios que reciben recursos del Sistema General de Regalías, casi que asciende a 28 millones de pesos en todo el país. Es un tema claro que afortunadamente lo está tratando la Federación Nacional de Gobernadores, que nosotros por nuestra parte hicimos lo propio en la región, a nivel regional, en región Llanos, y que obviamente será objeto de revisión y de trabajo en mesas con la Federación Nacional de Departamentos. Doctor Cárdenas, ¿se pudo subsanar de pronto los errores que dice la Asamblea Departamental previo al primer debate? Porque aducen que hubo muchas modificaciones y que la mayoría en cabeza del señor gobernador estaban en el Festival Nacional de Colonias y estaban despreocupados por el proyecto. ¿Se pudo haber subsanado para antes del primer debate corregir y avanzar hacia el segundo debate? Había el tiempo clarísimo, había los medios, había la normativa necesaria, el reglamento interno de la Asamblea, repito, la ley 2200, que es el estatuto del departamento, el estatuto de presupuesto, había todas las normas, pero repito, no se nos permitió, como no se nos permitió hoy, hablar de frente a la ciudadanía en un debate, además, que en el caso mío no me interesaba meterme en contiendas entre diputados, porque ese es un tema al cual yo no hago alarde ni me interesa, pero desde el punto de vista técnico era necesario explicarle a la ciudadanía las imprecisiones que dijeron, porque en el ambiente parece que el gobierno tuviera muchísimos recursos. Qué bueno que tuviera uno, digamos, la sensatez y el conocimiento técnico para explicarle a la gente qué es un situado fiscal, como lo dijo el diputado Jorge, cuáles son recursos presupuestales con fondo y sin fondo, qué es el Sistema General de Participaciones, cómo lo programan, cómo llega al departamento. Había sido interesante explicarle que llega por 12avas partes, había sido muy importante explicarle a la gente en la ejecución presupuestal cómo quieren que ejecutemos la nómina, o sea, que quieren que paguemos adelante la nómina de los docentes. Pues los recursos que hablan ahí no se pueden porque son la nómina de los docentes. ¿Qué hacemos? ¿Les adelantamos desde julio y les pagamos hasta diciembre? Me parece que es un desconocimiento absoluto de cómo se maneja desde el Ejecutivo el Sistema General de Participaciones y tantos otros
recursos que hay. Igual, hay unos recursos para atender, por ejemplo, contratos de prestación de servicios para el funcionamiento de todo el departamento en todas las dependencias, que ese es un ejercicio normal, que es un ejercicio claro, que no lo ha hecho el gobernador Zorro, que lo ha hecho todos los gobernadores desde que la entidad territorial tiene vida administrativa, y que no solamente lo ha hecho el departamento, todos los departamentos del país y la nación lo hacen. No es violatorio la ley, no es normal. Pero también pregunto yo lo mismo, le hacemos, para hacerles caso acá y ejecutar rápido, le hacemos un contrato a todos los contratistas, o miramos y evaluamos la eficiencia, evaluamos el perfil de cada profesional, o creen que hacemos un contrato. No es lo mismo administrar el departamento, con respeto lo digo, pero con vehemencia, no es lo mismo administrar el departamento que administrar una casa ni una finca. Son cosas absolutamente diferentes, y por eso era necesario, desde el punto de vista técnico, con el respeto que me asiste, con la vehemencia y la claridad que siempre le he hablado a la Asamblea Departamental, de la cual conozco, fui su secretario general hace un tiempo, y por eso conozco los inconvenientes que tiene su manejo, pero era necesario, no a ellos, sino a la ciudadanía, hacer estas aclaraciones que son bien importantes, y que les agradezco a ustedes que me permitan transmitirla a la ciudadanía en nombre del gobierno departamental. Secretario, una de las, digamos que, de los señalamientos que hubo ahí en la asamblea era la falta de planificación por parte del gobierno departamental. Colocaban como ejemplo los juegos interdocentes, dice eso viene por ordenanza desde 2008, tienen que dejarlos reservados desde el presupuesto del año anterior. Aparte de eso también hablaban que el Indercas había más de 8.000 millones de pesos del año pasado y no se ejecutaron todos, que había definitivamente falta de planeación y falta de ejecución. ¿Qué responder a esos señalamientos? No, pues le agradezco, pero no es ninguna falta de planificación, es el ejercicio público como se hace, que es a lo que estoy aludiendo. Eso es lo que había que aclarar a la ciudadanía, con el respeto que asiste y con la diligencia que dicen tener para con el gobierno departamental. Yo, pese a este improperio y respeto contra la administración departamental que represento yo acá, sigo siendo una persona clara, que me sostengo en mis principios. Invito a la Asamblea a que trabajemos por intereses superiores, a que trabajemos de verdad por los intereses que nos debe asistir a quienes manejamos recursos públicos que no son de nosotros, que son de la ciudadanía y que deben suplir necesidades e intereses de todos. Doctor Alfonso, pero el segundo proyecto fue aprobado y es un beneficio para el mismo departamento con todas sus injerencias que tiene. Lo dije en la clausura, cuando me permitieron hablar, le agradecí a todos. Y este proyecto, pues yo me imagino si no lo hubieran aprobado, pues es que es un proyecto que es necesario. O vamos a dejar los estudiantes sin transporte escolar al inicio de la vigencia, o vamos a volver a los tiempos donde por esas discusiones que ponían intereses por encima de la población, inclusive protegida constitucionalmente, porque es que la alimentación de los niños es una obligación del Estado, y la obligación del Estado no es solo para el Ejecutivo, es para los que ejercemos funciones públicas desde cada uno de nuestros roles. En este caso, nosotros como miembros de un gabinete departamental que, repito, ha hecho las cosas bien y que es meritorio y ejemplo en algunas formas de trabajar a nivel nacional. Estamos en un estado de cosas en donde hay que agradecerle a los diputados porque hagan su trabajo, como si tuviéramos que darle gracias a un policía por capturar a un ladrón o a un juez por condenar a un homicida. Yo siempre me he caracterizado por agradecer la gestión de todos, pero no, claro que no, es la función, es como si le agradecieran a uno por venir acá. Yo les digo, a mí también me pagan por venir acá porque hoy estoy ganando y esa es mi función. En este caso, delegado por el gobernador, representarlo acá y hablar con la claridad que le he hablado a la ciudadanía, porque realmente a través de los medios me interesa hablarle a la ciudadanía. Seguramente vendrán improperios contra mí, insultos, todo lo que uno acostumbra a recibir, pero ese es el ejercicio público y lo hago con el mayor decoro y con el mayor respeto, tanto por los ciudadanos, por la Asamblea, pero sobre todo por los intereses superiores que debe asistir a cualquier funcionario público. Secretario, usted ha dicho que la administración va a empezar a buscar alternativas para ver cómo maneja esta situación a nivel presupuestal. Aquí habrá que sacrificar ¿qué? Órdenes de servicio, otras áreas de inversión, qué tipo de recursos para poder atenuar o mitigar y financiar esos rubros que se quedan sin plata. Yo creo que de aquí salimos precisamente a mirar qué se reorienta, qué se reorganiza. Siempre hay muchas alternativas, siempre hay varias alternativas, siempre hay que revisar todas las posibilidades y seguramente, como ha dicho el gobernador, saldremos adelante.
Yo quiero que el secretario